Muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarles. Buenas noches, damas y caballeros. En nombre del ILADIR, Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sean ustedes bienvenidos a este segundo evento elaborado por el ILADIR en este Nobel año 2021, año del Bicentenario. Quien tiene el gusto de acompañarles es Augusto Hernández, miembro del ILADIR. El ILADIR continúa con su ciclo de conferencias Perú Elecciones 2021, los desafíos de la política exterior. Durante este año, hasta el mes de abril, continuaremos con la reflexión sobre los desafíos de la política exterior y las elecciones, que tendrán lugar este próximo 11 de abril, la fecha decisiva para el próximo quinquenio. Nuestro propósito en este ciclo es brindar a las fuerzas políticas y a los ciudadanos elementos de juicio sobre el papel y la orientación que debe seguir la política exterior del Perú hasta el año 2026. Como una variable de desarrollo nacional, la recuperación del crecimiento, la mejor distribución del ingreso y la superación de los problemas de gobernabilidad y especialmente la mejora de la vida de todos y cada uno de los peruanos. La recuperación del crecimiento es un tema bastante importante. El presidente de la República lo ha dicho hoy día, que quizá no debamos esperar estar a los niveles de prepandemia, ¿no? En este año también, en el mes de mayo, el ILADIR publicará el Anuario de la Política Exterior Peruana 2020 con ensayos de destacados internacionalistas sobre el curso de la diplomacia peruana en un año, que ha marcado historia en la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas. El día de hoy tenemos como invitado al embajador José Antonio Mayer Espinosa, embajador del Servicio Diplomático del Perú en retiro y quien fuera también vicecanciller de la República. Vamos a dar algunas notas biográficas para mayor interés de nuestro auditorio. El embajador Mayer ingresó a la Academia Diplomática del Perú en 1971. Entre 1984 y 1987 realizó estudios de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania. A lo largo de su carrera, el embajador Mayer desempeñó diversos puestos conforme a su categoría en el Imperio del Japón, en 1977 al 80, en la República Federal de Alemania, de 1980 al 83, y 1993 al 94, ya esto después de la reunificación de Alemania, y Colombia en 1990 a 1993. A lo largo de su carrera, el embajador Mayer desempeñó diversos puestos conforme y responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Subsecretaría de Política Exterior, como jefe de Centroamérica y el Caribe en 1984, un año decisivo para las relaciones internacionales de Centroamérica por el conflicto regional que se dio en esa década, sobre todo en América Central. Y de la Subsecretaría de Asuntos Económicos, como jefe de la Oficina Técnica de Promoción Comercial en 1994 y 1996. Fue encargado de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de los Ocho. Hay que recordar que el Grupo de los Ocho eh, estaba conformado por el Grupo de Contadora, creado en 1983, y el Grupo de Apoyo a Contadora, o Grupo de Lima, y ambos formaron el Grupo de Río, que era conocido también como el Grupo de los Ocho, que después daría pie a la Comunidad Latinoamericana, Comunidad de Estados Latinoamericanos. Como embajador ha servido en los cargos de Director General de las Américas entre el 2001 y 2002, Director General de Europa el 2011, y fue director de la Academia Diplomática del Perú el del 2008 al 2010. El embajador Mayer ha desempeñado el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores en el año 2011. Ha sido embajador, jefe de la misión diplomática peruana en Sudáfrica en 1996, cuando Sudáfrica trataba de reconstruirse después del sistema de segregación racial del apartheid, hasta el año 2000, en Chile, en el 2002-2006, en Colombia, del 2007 al 2008, y en Alemania, del 2012 al 2016. El embajador Mayer fue condecorado por los gobiernos de Japón,
Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Alemania. El diálogo con el embajador Mayer será conducido por el ex canciller embajador Manuel Rodríguez Cuadros, presidente del ILADIR. Y como siempre, contaremos como panelistas con los señores Ariela Ruiz Caro, César Campos, Javier González Olaechea y Óscar Vidarte. Deseo recordarles que pueden consultar las páginas web del ILADIR, iladir.org, y del Observatorio de la Política Exterior Peruana, para acceder a análisis sobre los temas que marcan la coyuntura internacional de América Latina y al monitoreo de la política exterior peruana. También se puede consultar la cronología de la política exterior desde el año 2020, los tratados bilaterales y multilaterales y los indicadores cuantitativos de la política exterior y documentos básicos. Asimismo, los invito a seguir participando en este ciclo de conferencias sobre los desafíos de la política exterior del Perú. A continuación, los dejo con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros y la entrevista con el embajador José Antonio Mayer Espinosa. Cuando usted guste, embajador. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar esta conversación, esta reflexión con el embajador José Antonio Mayer Espinosa. Hay toda una polémica larga si se llama José Antonio o Juan José, pero creo que eso es parte del sentido del humor y de la ironía que desde los años que compartimos en la Academia Diplomática, Hans, como lo conocemos con más afecto, ha tenido y que le ha servido también para ver los procesos y los hechos de la política internacional con una tranquilidad serena. Europa, junto con los Estados Unidos, tiene una característica especial en el subsistema político latinoamericano. Son parte del sistema, independientemente que geográficamente no forman, no constituyen expresiones de la realidad geográfica latinoamericana. Y son parte del sistema porque el nivel, la incidencia de sus intereses en la región y de las relaciones con los países latinoamericanos los tornan pues en variables del subsistema latinoamericano aún en los procesos de la política interna. Europa ha ido perdiendo un tanto su anterior hegemonía en el ámbito de la economía y del comercio. Hoy es el cuarto destino de nuestras exportaciones, después de la China, los Estados Unidos y América Latina y el Caribe en su conjunto. El año 2019 el Perú exportó 6.000 millones de dólares a Europa. Suiza es el principal mercado, debido esencialmente al oro. Concentra el mercado suizo más del 30% de las exportaciones peruanas a Europa. El 97% de estas exportaciones son oro. Como a Suiza, la mayoría de las exportaciones del Perú al viejo continente son largamente minerales y metales, aunque en los últimos años se ha producido un promisorio crecimiento de las exportaciones de productos básicos agrícolas. La cooperación reembolsable con el Perú es cada vez más escasa, debido a que el Perú, al ser ya un país de renta media, no califica para la cooperación que se expresa en donativos. Como somos un país con bolsones de pobreza similares a los de África y a los de Asia, todavía conservamos un segmento relativamente importante, cooperación no reembolsable, que está dirigido pues, por los propios programas europeos a las regiones y a las poblaciones más necesitadas del país. El diálogo político, diplomático entre Europa y América Latina se ha mantenido institucionalmente, pero es esporádico y débil en sus consecuencias prácticas.
salvo en situaciones muy específicas, como el caso de Venezuela, por ejemplo, donde Europa, la Unión Europea, se convierte en un actor esencial en el manejo y en la evolución de la crisis, independientemente de que las posiciones europeas no sean estrictamente coincidentes, por ejemplo, con las del Grupo de Lima. Pero sí, Europa en este momento es el actor internacional que, a contramano de Estados Unidos, está marcando más el espacio de la posibilidad del reinicio de negociaciones para restaurar la democracia en Venezuela. Usted, embajador, querido Hans, has estudiado y trabajado en Alemania en conjunto durante tu carrera cerca de 10 años. Conoces perfectamente entonces la realidad europea y la de Alemania, que es el país que ejerce liderazgo claro y visionario en la región. ¿Cuál es tu percepción de las relaciones de América Latina y del Perú con Europa en las actuales circunstancias, con esta evolución que recrudece los niveles de tensión en la escena internacional y específicamente en función de las elecciones que tendremos el próximo 11 de abril? Muchas gracias, embajador Manuel Rodríguez Cuadros y gran querido amigo. Y también gracias al equipo de ILADIR que hace posible esta reunión que creo que llena un vacío que es urgente llenarlo en el Perú. Y también quisiera agradecer a todos los que ahora están escuchando y viendo este foro, entre los cuales hay entrañables amigos y otros nuevos. Felicitaciones por este foro de ILADIR a todos ellos. Paso ahora a contestar su interesante pregunta. Yo considero que las relaciones euro-latinoamericanas han estado relativamente estancadas durante casi una década. Muchos factores han concurrido para generar esta lamentable situación que, en términos generales, algunos de ellos son, por ejemplo, la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, que generó cambios en la percepción europea sobre prioridades a las cuales abocarse, el ingreso de 13 países a la Unión Europea de parte de la Europa Oriental, que abrieron nuevos mercados e importantes retos políticos a resolver. Estos cambios, a su vez, desplazaron la atención anteriormente otorgada por Europa a la región latinoamericana, paulatinamente. Todo ello se reforzó, por cierto, debido a las proporciones entre nuestro continente y la China, la que se fue convirtiendo en un foco de atención económico y tecnológico, así como político, prioritario para Europa. Además, contribuye ello nuestra condición de país de renta media, de países de renta media. Todo esto ha disminuido, como usted bien ha dicho, embajador, la ayuda oficial al desarrollo y los fondos de cooperación, además, se han aminorado, como usted lo mencionaba. Por nuestro lado, la diversidad política e ideológica en nuestro continente fue una carga muy difícil de superar tanto para los europeos como para nosotros, que yo creo que todavía persiste, aunque cada vez más digamos, más dialogable. La cumbre CELAC Unión Europea, por ejemplo, fue en el 2017, que fue la última vez que se convocó y fue postergada sine die por diversas divergencias en el tema de Venezuela. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, ambas regiones se puede decir como que se hubieran tenido un despertar con el objeto de superar esta situación. El año pasado se han realizado varias reuniones virtuales, por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y la reunión de CEPAL con el sector gubernamental y empresarial de la Unión Europea. Pero la más importante ha sido la reunión informal convocada por Alemania en diciembre del 2019
que reunió 49 ministros de Relaciones Exteriores en conjunto. El comunicado aprobado y expedido contiene una innovadora y nutrida agenda de sesgo social y ecologista y se ha acordado trabajar hacia una cumbre birregional. Eso me parece sumamente importante. Quieren retomar el diálogo. El comunicado tiene 17 puntos para combatir el COVID, el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París. Se ha reafirmado que las vacunas del COVID deben ser consideradas como un bien público global. También los ministros tocaron el tema de la recuperación económica social durante y después de la pandemia. Expresa la necesidad de construir economías y sociedades más innovadoras, inclusivas y resilientes. En los considerandos, antes de la enumeración de temas tratados en la reunión, se consigna el programa Eurosocial Plus, que es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la cohesión social y a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional. En el Perú, este programa ha contribuido en decenas de proyectos a lo largo de los años en los sectores de gobernanza democrática, políticas de igualdad y género y políticas sociales. Ahora bien, considero que el nuevo gobierno del Perú debería responder a la iniciativa alemana. Es más, pienso que este gobierno que actualmente gobierna debería iniciarla diplomáticamente con algunos países latinoamericanos, asumiendo desde ya el liderazgo en promover una reunión latinoamericana para consensuar una posición común en la reunión con Europa. Finalmente, considero que la política exterior peruana debe tener como uno de sus ejes fundamentales la agenda ecológica, medioambiental y de desarrollo productivo de economías verdes y circulares. Con esta proyección, Europa es una opción absolutamente razonable frente a las opciones hasta ahora desmedidas de otras potencias mundiales. Con Europa retomaríamos el diálogo equitativo y provechoso que hemos tenido durante mucho tiempo. Por ello, debemos enfocar a la Unión Europea como nuestro aliado en la defensa de la democracia y la vigencia y el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos, así como la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Gracias. Gracias por no solo la aproximación a las relaciones de América Latina y el Perú con Alemania, sino por el aporte de ideas muy concretas y específicas. Efectivamente, las posibilidades de relanzar en una dinámica mucho más concreta, con logros específicos, las relaciones entre los dos países, encuentran, por un lado, en el diálogo político y las cuestiones de la democracia, alrededor, por cierto, de la cuestión venezolana, un espacio que hoy puede tener disensiones, pero que en los próximos meses debe ir transitando por visiones conjuntas que permitan además salir de la inmovilidad de las negociaciones en Venezuela. Al mismo tiempo, el acuerdo con el Mercosur creo que será un factor que dinamice mucho las relaciones de América Latina y del Perú, consiguientemente con Europa. Pero además de Europa, embajador, usted ha trabajado en países de la región, en dos muy importantes, fronterizos para el Perú, en Chile y en Colombia. Estuvo en Chile como embajador entre el 2004 y el 2005. Y su gestión coincidió con dos hechos determinantes en las relaciones bilaterales peruano-chilenas en los últimos años. Por un lado, el proceso de sustentación jurídica y de comunicación a Chile de la decisión del Perú para llevar el caso de la delimitación marítima
a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A mí me tocó con Soledad Alvear iniciar este proceso en el ámbito formal e institucional y posteriormente sustanciar la controversia con el canciller Walker. Pero además, el año 2005 fue el año del proceso de extradición del expresidente Fujimori y usted fue el embajador en Chile. En ambos procesos tuvo un diálogo con la Cancillería chilena y su responsabilidad específica fue ver que ambas situaciones que suponían grados de diferenciación, tensión o conflicto en el marco de las políticas generales de la cooperación aterrizasen pues de la mejor manera. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo vivió usted estos procesos? ¿Y cuál es su apreciación de la manera como Chile respondió a lo que eran desafíos para su propia política exterior? Por un lado, la decisión de llevar el caso de la delimitación marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y por otro, la cuestión de la extradición del presidente Fujimori. Sí, dos acontecimientos en diferente ámbito y distinto alcance, en realidad, que sucedieron efectivamente durante mi gestión. Con la histórica nota que usted, señor canciller Rodríguez, remitió a la Embajada de Chile en el Perú el 19 de julio del 2004, Chile recibe una larga mecha prendida que termina con el fallo favorable al Perú de la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero del 2014. Si bien Chile admitió la controversia jurídica durante mi gestión, como consecuencia de la famosísima declaración de usted y el canciller chileno Walker, en la que Chile acepta que existían en ese momento posiciones distintas entre los dos países respecto al inexistente límite marítimo, Chile redujo la trascendencia de este documento, casi lo silenció y aminoró en su importancia, tanto oficialmente como en los medios de comunicación, hasta cuando el canciller, creo que fue García Belaúnde, presenta la demanda ante la Corte el 2008. En cuanto a Fujimori, su presencia podría haber generado tentaciones o intenciones instrumentales que el gobierno chileno fue desechando frente a la firmeza y a la marcha constante de la oposición peruana. La prensa difundía la versión que con la presencia de Fujimori en Chile se podría poner un palo en la rueda de la trayectoria estratégica de la demanda peruana. Al final del día, la relación bilateral no se fujimorizó y el episodio se fue diluyendo, sin desaparecer, por cierto, hasta que fue extraditado al Perú. Mi relación con la Cancillería chilena en estos dos casos, en la primera, la cuestión de la cuestión de delimitación marítima, habían muros infranqueables para hablarlos de una manera formal. Además, yo tenía mucho cuidado porque prácticamente esto era un tema de la Cancillería. Y yo veía que, por supuesto, como usted lo ha mencionado, aterricen de una forma que no sea negativa para el Perú. En el caso de Fujimori, también eso fue muy rápido. Una vez que lo hice apresar a Fujimori en Chile, el gobierno chileno recibió varias visitas mías por diversos motivos y tuve una actitud por el gobierno de Chile bastante comprensiva, amable, de hacer que la justicia, en este caso, pudiera tener una vía. Eso fue lo que yo conocí. No obstante, a lo largo del proceso político, diplomático y jurídico de la demanda, en el caso de Chile, no me cabe duda que ambos países desearon llegar en algún momento a un punto de inflexión, algún punto de
de que se termine este asunto, sobre todo después de la sentencia de la Corte. Sin embargo, en las actuales circunstancias, se percibe todavía la persistencia de, diría, un etos geopolítico ahora enfatizada por Chile. Ahora bien, en este contexto, actualmente, también observo una aceptación mutua de un discurso de cooperación. Como consecuencia de ello, las relaciones bilaterales han adquirido cierta fluidez en un corto lapso. 3 gabinetes presidenciales que se realizaron en Lima, Santiago y Paracas, todos ellos con largas declaraciones presidenciales, e inclusive 2 planes de acción, uno de ellos totalmente cumplido, y abarcan un número de temas, acciones y objetivos que se centran en ejes temáticos como asuntos sociales, comercio exterior, desarrollo e integración fronteriza. Son las agendas y planes de acción más comprensivas que he visto con Chile en los últimos 10 o 15 años. En diciembre del año pasado, la canciller Elizabeth Astete viajó a Santiago para asistir al Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, ocasión donde debe haber tenido algún diálogo con las autoridades chilenas sobre la relación bilateral. Bueno, todo esto hace un futuro inmediato, augurio, con muchos auspicios, ¿no? Yo creo que es bueno que suceda eso, porque Chile es un país históricamente importante para el Perú, no solo por su condición vecinal, sino también desde hace un buen tiempo por su peso y significación social y económica en el Perú. En lo económico, como todos conocen, tiene una potente presencia del Perú. Las inversiones mutuas, recíprocas, van hasta 30.000 millones de dólares. La balanza comercial está balanceada, está equilibrada. Hay aproximadamente 50 empresas chilenas que operan, 500 empresas chilenas que operan en el Perú. Hay presión por invertir en zonas de frontera. Invierten en acuicultura, minería, en agroindustria. Están comprando terrenos en Piura y Puno para acuicultura y agroindustria. En fin, por nuestro lado, el Perú invierte cerca de 13.000 millones, de acuerdo a algunas fuentes, porque otras dicen que es mucho menor. El comercio bilateral alcanza, como he dicho, 2.600 millones, 1.300 a cada lado. Lo importante para el Perú es que el 60% de lo que exportamos son productos no tradicionales, tanto del sector químico, agropecuario y metálico. Considero que la interconexión eléctrica es un elemento que está por verse. Estoy de acuerdo con este proyecto, siempre que traiga beneficios mutuos y equitativos, especialmente para Tacna y la zona sur del Perú. Asimismo, hay más de 250.000 peruanos en Chile, lo que hace más relevante la agenda social entre ambos países. Todo esto es positivo y auspicioso, como lo he dicho, pero persiste una asimetría, además, en beneficio de Chile, no solo en lo económico, sino también en lo militar, en la sociedad de los conocimientos, en la cohesión interna, en el desarrollo institucional, etc. Respecto al futuro, ambos países celebraremos elecciones presidenciales en abril y noviembre de este año. En ambos se espera un recambio de generaciones y la renovación de las respectivas clases políticas. Sería deseable que las nuevas generaciones de políticos que accedan al poder en ambos países no olviden la notable madurez y seriedad con que ambos países hemos asumido la solución pacífica de los conflictos y problemas existentes entre nuestros dos países y que continúen en ese mismo derrotero. Gracias. Efectivamente, embajador, esas son las rutas por las que debe transitar la relación con Chile. Creo que cuando
usted estaba de embajador y se inició el proceso, el gobierno de Chile evidentemente no podía incentivar en su medio político interno decisiones como el comunicado que se firmó con el canciller Walker que fortalecían la posición del Perú, pero sí yo también como actor de esos momentos debo reconocer que tuvieron una actitud muy constructiva porque no tensaron las relaciones y pudimos establecer con Walker la llamada política de cuerda separada, que tuvo la virtud de encajar la cuestión del límite marítimo en una vía jurídica, preservando los espacios de la cooperación y el diálogo, incluido militar, en ese tiempo. No olvidemos que en esa oportunidad se lograron resolver situaciones emergentes muy conflictivas, como la venta de armas pasada por parte de Chile al Ecuador durante la guerra del Cenepa, pero que finalmente permitió, pues, en el contexto del proceso de la demanda, una solución adecuada a nivel de los cancilleres. Yo pienso que, a diferencia del caso con Bolivia, en el caso de Perú y Chile, la demanda en La Haya siempre ha contado con una disposición básica constructiva de los dos gobiernos y es lo que permite a mi juicio, y conforme usted lo ha señalado, tener expectativas de cooperación e integración para los próximos años. Embajador, su experiencia es diversa porque también ha sido, si no me equivoco, el primer o el segundo embajador del Perú en Sudáfrica. El segundo embajador del Perú en Sudáfrica. La memoria se afina un poco. Las relaciones con el África subsahariana son débiles e intermitentes. Hubo un momento en que el Perú, en la década de los 70, tenía una presencia aún bilateral bastante interesante, luego esa dinámica se perdió. Hoy tenemos embajadas solamente en Ghana, en Sudáfrica. Nuestra diplomacia cuenta con menos embajadas en el África que Brasil, México, Colombia, Venezuela, Cuba, Chile y Argentina. Y lo que a los analistas foráneos más les llama la atención es que siendo el Perú un país que tiene en el medio ambiente y la diversidad biológica y marina, una suerte de renta estratégica en la política exterior, es decir, el Perú es un país con intereses medioambientales globales, sea de los países medianos de América Latina y los más importantes, el único que no tiene una representación permanente con sede en Nairobi, en el NUMA, que es el Organismo Internacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, México y Venezuela tienen embajadas en Nairobi, no solo para lo bilateral, sino esencialmente para estar representadas en las Naciones Unidas en los espacios de las políticas multilaterales del medio ambiente. ¿Cree que esta situación afecta a nuestros intereses nacionales en relación, por un lado, a la política medioambientalista externa del país y, por otro lado, respecto del multilateralismo? ¿Cuál es su opinión? Sí, gracias. Bueno, el NUMA es un programa de las Naciones Unidas que establece la agenda ambiental mundial, promueve la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible y actúa como un defensor autorizado, del medio ambiente mundial. De manera que la no presencia del Perú en este importante organismo internacional es una evidente constatación de nuestro descuido e indiferencia al medio ambiente y al cambio climático en lo nacional. Y por ello, afecta profundamente nuestros intereses nacionales y en la vida cotidiana de 32 millones de peruanos. Y es además incongruente y contradictorio respecto a nuestro compromiso con el multilateralismo. Si me permiten, yo voy a leer algo que Carlos Loré de Mola, que es un ingeniero connotado en el Perú, ecologista y
y experto en desarrollo sostenible, dice: siendo el Perú un país con una de las mayores biodiversidades del mundo, incluyendo su diversidad cultural, uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, quizás Kenia debería ser una de nuestras embajadas más importantes ante el futuro. Creo que con eso da muchas razones por las cuales considero que el nuevo gobierno debe remediar de inmediato esta situación y nombrar un representante permanente y una delegación intersectorial ante ese importantísimo programa que tiene su sede en Nairobi, Kenia, con el objeto de sumarnos con eficacia al debate mundial sobre la lucha contra el cambio climático y fortalecer internamente nuestro desarrollo sostenible y nuestras políticas medioambientales. El África es un continente desconocido por el Perú, donde tenemos una presencia mínima. El subcontinente enfrenta actualmente una crisis sanitaria y económica sin precedentes, una que en tan solo unos meses ha puesto en peligro años de logro en materia de desarrollo obtenidos con esfuerzo y que ha trastocado dramáticamente la vida de los medios de subsistencia de millones de personas. El nuevo gobierno debería elaborar una estrategia gradual para potenciar nuestra presencia en esa región subsahariana. La región subsahariana se compone de 49 países, algunos de los cuales tienen economías y estados relativamente fuertes. El Perú debería abrir una embajada en el este, en Nairobi, que sería también la representación del Perú ante el NUMA, en el oeste, en Nigeria, y en el centro, en Zambia. En el sur ya estamos presentes con Sudáfrica. Además de establecer relaciones... Evidentemente que de este diálogo y de sus reflexiones salen tareas específicas para el nuevo gobierno que se instaurará en julio de este año, y muy concretamente algo que debe tener un consenso nacional, que es la apertura a la Embajada del Perú en Nairobi, para que el país esté representado además en las Naciones Unidas en el ámbito del medio ambiente. Usted ha señalado que hay una representación importante en Sudáfrica. Usted ha sido embajador en Sudáfrica. Ha señalado también que hay algunos países africanos que tienen economías muy dinámicas y que son emergentes. Sudáfrica es parte del BRIC. Sudáfrica tiene un PBI que es mayor que el del Perú en más de un tercio, y sus exportaciones triplican las exportaciones del Perú al mundo. Entonces, cuando hablamos del África, hablamos también de economías emergentes, economías fuertes, economías dinámicas. Habiendo sido embajador del Perú en Sudáfrica, ¿cómo cree usted que el Perú podría dinamizar, potenciar sus relaciones bilaterales con este muy importante país, que además es una potencia media multilateral a escala mundial? ¿Cuál es su opinión, embajador? Sí, bueno, Sudáfrica es el pivote del Perú en la región subsahariana, en todo el África inclusive. La importancia de ese país en toda la región es visible. Ha liderado el proceso de lucha por la democracia y por los derechos humanos en el África durante décadas, y es una potencia media en el orden político y económico a nivel regional y a nivel mundial relativamente. Desde el año 2018, Sudáfrica entró en un proceso de crisis política que ha arraigado nocivamente en los últimos 15 años al interior de ella. Es una crisis multidimensional a contrapelo del gran legado de transparencia, honestidad y respeto de Nelson Mandela. La crisis ha sido causada principalmente por la impresionante corrupción estatal y del poder, principalmente durante el gobierno de Jacob Zuma. Desde los años 70, el Perú acompañó a Sudáfrica en la lucha contra el apartheid
Y eso nos abrió las puertas de bienvenida y aproximación estrecha con Sudáfrica en 1994, cuando abrimos nuestra primera embajada. Ese reconocimiento sudafricano hacia el Perú, estoy seguro, todavía persiste. El Perú gozaba en ese momento de una percepción supremamente positiva de las nuevas élites sudafricanas en el poder, especialmente de Nelson Mandela y Thabo Mbeki, su sucesor. Mandela, sin embargo, debo decirlo, mantenía una discreta y diplomática distancia del gobierno de Fujimori. No obstante, durante las relaciones político-diplomáticas con Sudáfrica, tuvieron auspicioso desarrollo a lo largo de mi gestión y las demás. En la actualidad, la pandemia y la nueva etapa anunciada por Cyril Ramaphosa, actualmente presidente de ese país, puede ser una oportunidad propicia para potenciar nuestra presencia en ese país. Con Sudáfrica tenemos posiciones comunes ante los problemas globales y también problemas comunes internamente, como es la superación de la pobreza, el tráfico ilícito de drogas, la construcción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Además, el Perú tiene una importante población de origen africano, aspecto que sería muy interesante vincularlo a temas bilaterales del desarrollo social y económico de esa población, como por ejemplo en el intercambio estudiantil, en ingeniería, en la cultura y en el arte, y en otros temas de desarrollo humano. El nuevo gobierno puede establecer a Sudáfrica como un hub en la región subsahariana. De hecho, en Sudáfrica se encuentran los principales proveedores de alimentos y de productos manufacturados que tienen una larga experiencia en la exportación al África subsahariana. No hay que olvidar que Sudáfrica tiene un PBI aproximadamente 350 mil millones de dólares y su per cápita es de 13.000 dólares, de manera que es un mercado potencial para nuestros productos básicos y manufactureros, principalmente de minería, pesquería e industria metalmecánica. Sudáfrica además tiene una de las industrias en defensa más grandes y eficientes de los países del hemisferio sur, al lado de un importante sector institucional de investigaciones científicas y tecnológicas. Cuando sea oportuno y seguro, superada la pandemia, se puede convenir efectuar visitas oficiales, graduales, de abajo hacia arriba, en la medida que el relacionamiento vaya encontrando densidad y la firma de memorandos de entendimiento y convenios en diversos aspectos pueden fortalecer nuestra amistad con ese bello y lindo país. Muchas gracias. Alemania ha sido un factor decisivo para que la Unión Europea suscriba el último acuerdo de inversiones con China, que es, además de la política de Trump y la pandemia, quizás el tercer evento más importante de la política internacional durante el año 2020. Alemania, a mi juicio, recordando a François Mitterrand y su frase de la force tranquille, es la fuerza tranquila de las relaciones internacionales. Lidera Europa con discreción, tiene una visión realista de la evolución de los focos de conflicto. Desde el punto de vista económico, apuesta siempre a mantener con realismo la cohesión europea. ¿Qué futuro para las relaciones peruano-alemanas en lo bilateral y en lo multilateral? ¿Cómo ve usted ese futuro? Sí, en mayo del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, lanzó la iniciativa alemana para América Latina y el Caribe. En su discurso de presentación frente a los cancilleres de América Latina dijo, y cito, América Latina, el Caribe y Europa pueden ser vecinos en el mundo del siglo XXI. Necesitamos aliados. Y continuó, en un mundo donde la ley de los más fuertes puede reemplazar la fuerza de la ley, Europa y América Latina y el Caribe solo pueden perder. Así que si queremos tomar parte en la toma de decisiones necesitamos aliados.
Alemania no solamente va a ser amigo y aliado, sino vecino de América Latina. Eso es lo que manifestó el ministro. El trasfondo de estas declaraciones, sin duda alguna, es el continuo fortalecimiento de China en nuestro continente, que va acompañado de un estancamiento sostenido desde hace un buen tiempo de la presencia e influencia germano-europea en nuestra región. Recordemos que Europa tuvo una importante presencia en Latinoamérica hasta bien entrada la década de los 90 y su motivación principal fueron motivos geopolíticos parecidos a los actuales, orientados en ese momento a balancear la hegemonía y la influencia de los Estados Unidos en la región latinoamericana. Volviendo a la actualidad, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, participó en la segunda reunión de esta iniciativa alemana en junio del 2020 para hacer frente común al coronavirus y a la vacuna. De esta reunión no hay nada visible que se pueda exhibir como resultado concreto, salvo una importante donación alemana al Perú de equipos médicos y de protección contra el virus y de una misión científico-médica. Existe, sin embargo, al menos una voluntad política de Alemania de dinamizar sus relaciones con nuestro continente, con una agenda que incluye lo social, el aspecto ecológico, la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, la cibernética y la informática. Todos ellos temas que fueron tratados en la primera reunión del 2019, sin excluir los temas anteriores, por supuesto. Aunque ahora es todo incierto en el contexto actual, es previsible que la competencia entre los Estados Unidos, China y Europa, existentes antes de la pandemia, y el delicado juego político entre esas potencias mundiales, continúe en el futuro inmediato y mucho después de la pandemia. Como usted bien ha dicho, embajador, Alemania está trabajando de una manera muy diplomática con la China, suscribiendo estos acuerdos de gran envergadura mundial. Y creo que con eso se va avanzando para menguar las consecuencias de esta guerra, de esta llamada Guerra Fría que existe entre las potencias mundiales. Pero el Perú debería tomar decisiones fundamentales en su política exterior hacia Europa, con el fin de darle un potente impulso a la presencia peruana en la agenda bilateral y multilateral con Europa. En el ámbito multilateral, el Perú debería presentar ahora un activo liderazgo como respuesta a la iniciativa alemana de reactivar el diálogo birregional. Como ya lo he mencionado, el Perú podría persuadir y promover a través de los órganos subregionales y luego en la CELAC la urgente necesidad de lograr un consenso latinoamericano de cara al diálogo birregional. Por el lado bilateral, Alemania es fundamental en la estrategia peruana hacia Europa. Alemania es la principal economía en toda Europa occidental y tiene una influencia gravitante en la Unión Europea. Para articular el balance entre lo multilateral y lo bilateral en nuestras relaciones con la Unión Europea, especialmente respecto a la cooperación, es necesario un sistema de coordinación intersectorial en el Estado peruano, liderado por la Cancillería, que tenga su correlato en la eficiente coordinación entre nuestra representación en Bruselas y las embajadas acreditadas en los países de la Unión Europea. Hasta ahora, nuestra representación permanente en Bruselas ha actuado prácticamente de manera monopólica la agenda político-diplomática y de cooperación con la Unión Europea. En segundo lugar, es urgente que la cooperación bilateral con Alemania y otros países europeos se incluya el aspecto del sistema de salud y el desarrollo y capacitación científica y tecnológica de nuestra juventud, así como el de la educación. En el caso de Alemania, la agenda de cooperación ahora tiene 3 importantes temas a los que se deberían unir estos. En tercer lugar, es imperativo proyectar desde Berlín la presencia de la embajada de aquellos estados alemanes que se consideren estratégicos para coadyuvar a nuestros objetivos tanto bilaterales como multilaterales y el impulso de la promoción de las importaciones. Existe un enorme potencial de inversión alemana en el Perú
principalmente en su sector de mediana y pequeña empresa, que podría tener mucho interés en hacer negocios con empresas peruanas. Gracias. Usted es, como yo, como muchos de los ex cancilleres que han compartido este espacio, miembros del servicio diplomático. Desde los inicios de la República, el servicio diplomático ha tenido una estructura institucional distinta al resto de los ministerios, por una razón muy sencilla. Todos los ministerios en el Perú son administrados por los funcionarios de esas dependencias públicas, salvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no es administrado por los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por una institución distinta, que es el Servicio Diplomático de la República. Desde esos alborales años de la posindependencia, esa estructura administrativa tenía en el secretario general al jefe del servicio diplomático. La figura del secretario general en la Cancillería nunca ha sido igual a la del secretario general de un ministerio, porque en los ministerios es el jefe de administración desde el punto de vista de los procesos burocráticos internos, mientras que en la Cancillería pues ha sido esencialmente el jefe del servicio diplomático de esa institución que por mandato del Estado peruano gestiona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace ya unos 10 años se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores una estructura similar a la de los otros ministerios, y se rompió esa tradición de que el secretario general jefe del servicio diplomático sea a la vez el viceministro. Y eso ciertamente ha debilitado la estructura institucional, porque hoy el jefe del servicio diplomático, que es un servicio no político, es el viceministro, que por definición es un cargo político. ¿No cree usted que el próximo gobierno podría regresar a esa ortodoxia de estructura institucional del servicio diplomático y unificar nuevamente los cargos de viceministro y secretario general en la concepción de que el secretario general es el jefe del servicio? Y por otro lado, ¿cómo ve usted el futuro de la diplomacia peruana en este mundo digital, en el que cada vez la diplomacia es más multisectorial y donde cada vez los diplomáticos deben tener identidades nacionales con una visión que corresponda a la diversidad cultural, étnica y societal del país? Sí, bueno, el Servicio Diplomático del Perú es una prestigiosa institución republicana de 200 años de existencia, que se formalizó en el 53, en 1953, que ha sido un factor determinante en la formación territorial y de la imagen internacional del Perú durante toda su existencia, con figuras rutilantes y brillantes, así como con equipos comprometidos con los objetivos nacionales del país, de eso no hay duda. Y todos los diplomáticos que participamos en este foro, en ese servicio, en el servicio diplomático, estoy seguro comparten ese orgullo patriótico. Dicho esto, considero que el Estado peruano necesita imperativamente una total reforma, una reforma total que remedie su actual esclerosis, descoordinación y desconocimiento relativo de la realidad peruana. Como parte del Estado, la Cancillería también lo requiere urgentemente. Es totalmente contradictorio y absurdo ver que el Ministerio continúe siendo uno de los sectores con una exigua asignación presupuestal, cuando actualmente lo externo no es solo una variable esporádica, sino que desde hace un buen tiempo ya no existen umbrales y compartimientos estancos entre lo interno y lo externo. Felizmente hay un consenso, al menos mayoritario en la población,
y en las élites dirigentes en este tema. De manera que el Ministerio de Relaciones Exteriores requiere un cambio en su estructura y su organización institucional, que vendría a ser administrada donde sirven los diplomáticos. Y ese cambio de manera vertical y horizontal y de sus procesos de trabajo, el servicio diplomático deberá adecuarse a las nuevas exigencias de esa institución reformada. Contestando a la pregunta, restaurar la Secretaría General sería un retroceso al siglo XX o al siglo XIX en el desarrollo institucional del Ministerio y del Servicio. Se volvería una concentración del trabajo y del poder institucional que funcionó seguramente en sus momentos, pero que ahora supondría grandes obstáculos en la administración y en la eficiente formulación de la política exterior. Más todavía si fuera nombrado por el presidente de la República. Esto último también debería cambiar. Los diplomáticos pertenecemos al Estado y servimos a todos los peruanos, no a un gobierno, ni a un partido, ni a una secta, ni a una religión. Sería imposible para el secretario general manejar solo la inmensa agenda global e internacional del Perú. Por ello pienso que el ministerio debería dotarse de varios ministerios, entre los cuales debería haber un viceministro que sea el jefe del servicio diplomático, que podría ser el único elegido por los miembros activos de nuestra institución. Y los otros habría que buscar un sistema de elección meritoria para que puedan acceder, luego de especializaciones, etcétera, a cada uno de los viceministerios. En ese sentido, estoy plenamente de acuerdo en trasladar el comercio y las inversiones a relaciones exteriores, porque sería uno de los viceministerios que menciono. Esto le restituiría a la Cancillería y a la diplomacia un importantísimo instrumento de política exterior. El ministerio debería tener instancias intra y extrainstitucionales de coordinación a todo nivel, así como una instancia de planificación estratégica de la política exterior y de un staff permanente de prevención y de manejo de crisis, situadas ambas instancias al más alto nivel, como asesoría de los viceministros y del canciller. Ahora, la digitalización del ministerio es imperativa, pero no solo en los trámites. El ministerio debería integrarse intensivamente en las redes informáticas mundiales y regionales, inclusive comprando información. Esto exige el procesamiento adecuado de dicha información y su priorización. Quizás los departamentos del ministerio podrían realizar este trabajo, apoyados por un pool de procesadores y seleccionadores de nivel profesional, por cierto, en varios ámbitos del quehacer diplomático y de la política exterior, como por ejemplo el jurídico, el diplomático, el medioambiental, etc. Por otro lado, creo que es indispensable que la Academia Diplomática, como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, deba abocarse a la creación de un instituto de estudios internacionales y de política exterior. Ese instituto sería responsable de pensar, estudiar, elaborar análisis de coyuntura y de una visión teórica e intelectual desde el punto de vista del Estado peruano de las relaciones internacionales del Perú. El servicio diplomático en todos estos cambios se tendría que adecuar, como bien he dicho, y yo creo que tendríamos con esas instancias de cooperación y de coordinación entre internamente como externamente, obviamente tendríamos una gestión más horizontal entre las diversas categorías. Ahora, esto exige también una especialización de los diplomáticos frente a la inmensidad de la agenda internacional que ahora enfrentamos. Gracias. Hablando de diplomacia, embajador, en esta última sección de la entrevista, donde yo le hago unas preguntas muy específicas, en realidad le menciono nombres o procesos
y usted me da una respuesta de una línea o de una frase. Decía, hablando de diplomacia y diplomáticos, quiero mencionar a 3 diplomáticos que son parte de la historia de la institución y del país, y usted pues me da una reacción con una frase o con una oración. Alberto Ulloa Sotomayor. Jurista erudito y pionero en la visión internacional del Perú. Carlos García Bedoya. Primer diplomático pensador en términos científicos sociales de las relaciones internacionales del Perú y gran amigo. Carlos Alzamora Traverso. Figura importantísima de un talento personal de carácter intelectual y espiritual que ha construido rutas para la política exterior del Perú muy importantes. Le menciono ahora procesos. La comunidad andina. Primer y prioritario ámbito natural del relacionamiento del Perú. La decisión del Congreso de no aprobar el acuerdo de Escazú. Grave error del Congreso, inexplicable omisión de la defensa de la Cancillería. La guerra del CENEPA. Lamentable hecho entre hermanos. Muchas gracias, embajador. Lo voy a dejar ahora en contacto directo con nuestros panelistas. Javier González Olaechea, por razones personales, va a tener que ausentarse en unos minutos, razón por la cual le voy a dar la palabra primero a él y luego que le haga sus comentarios y la pregunta respectiva, le volveremos a dar la palabra para que haga su interrogatorio rápido y luego retomaremos, como siempre, con los demás panelistas, este diálogo interactivo. Además está decir que si algún otro panelista en el futuro tiene que, lamentablemente, por obligaciones imprescindibles, dejar este espacio de reflexión antes de tiempo, procederemos de la misma manera. Javier González Olaechea, tienes la palabra. Gracias, Manuel. Un saludo muy cordial para Hans, un viejo amigo y del cual me aprecio una amistad, a todos los presentes, a mis colegas panelistas. Yo me voy a referir solamente a 2 temas. En la primera intervención... El embajador Meyer no está escuchando. Lo escucho sumamente bajo, quizás si puede acercar el micro, levantar el volumen. El micro, sí. Aló, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Me voy a referir a un punto central que por primera vez ha abordado Manuel, que es la estructura interna de la Cancillería. Coincido con tu respuesta respecto al papel de la Secretaría General. Posiblemente podrías ensayar alguna reflexión en torno a la adecuación de la estructura a una reforma del Estado. Yo pensaba, y lo tenía aquí anotado, en 3 áreas. El propio Viceministerio de Relaciones Exteriores, que podría ser una secretaría, porque recordemos que en la Ley de Poder Ejecutivo existen las secretarías, está la Secretaría de Gobierno Digital, por ejemplo, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. La Secretaría de Cooperación Técnica Internacional va a decir que asuma las funciones de la ACSI, ¿no? De la Agencia de Cooperación Internacional, con algunas modificaciones, de manera de poder tener más presencia en la cooperación técnica que se recibe y también en la que se pudiera formular, porque hay que recordar que el Perú también puede dar cooperación técnica horizontal en algunos aspectos y a otros países. Y la tercera secretaría, que sería de una secretaría técnica del exterior, va a decir que agrupe las diferentes categorías de las agregadurías que tenemos, porque no solamente hay agregadurías comerciales. El otro día Manuel se refirió con mucha propiedad, yo hice algún comentario adicional
de contar con nuevas agregadurías en los países donde debemos tener incidencia y que no todas sean pues agregadurías militares, concentrar 2 o 3, sino agregadurías digitales o informáticas en los países avanzados y así en migraciones, una gama abierta, va a decir, una estructura de tres, ah, digamos, dependencias del canciller. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad? En el entendido que obviamente hay que trabajar en la digitalización de los procesos y adicionar el instituto de estudios que muy bien has formulado. Gracias, Hans. Embajador Meyer, lo último que dijo Javier González Olaechea era que si podrías elaborar también algunas ideas concretas sobre la cuestión digital y la propuesta que hiciste respecto de un instituto de investigación teórica y académica sobre las relaciones internacionales. Embajador Meyer, por favor. Y bueno, con respecto a la cuestión digital es muy simple. La Cancillería tiene muchas computadoras, tiene un software absolutamente, no diría obsoleto, pero no es muy ágil, muy versátil. Yo entraría a que la Cancillería debería tener un sistema informático que le pueda permitir estar en las redes, trabajar con las redes, conseguir información, bajar información, procesar en la misma informática toda esa información que se va requiriendo, por supuesto, hecho por personal especializado y profesional, para que esto genere una masa crítica de información a los diplomáticos que van elaborando los informes, los memorandos, etcétera, y vayan pasando esto hacia arriba para la toma de decisiones. Y por otro lado, también como un instrumento de estar al día en los asuntos internacionales. De manera que lo considero fundamental. Creo que deberíamos estar mucho más conectados o conectados realmente, comprando información, recibiendo información, emitiendo información hacia las redes sociales. La segunda fue, si no me equivoco, agregadurías, ¿no? Perdón. Sí, la estructura interna, ¿no? Los 3 viceministerios, por así decirlo, o secretarías. La propuesta que hizo Javier González Olaechea de 3 viceministerios denominados secretarías, sobre eso, embajador Meyer, podría hacer un comentario. Bueno, yo no sé si en la estructura orgánica, la ley de estructura orgánica del Estado se aceptan las secretarías en los ministerios, pero si las hubiera, podría ser. Yo creo que estas todas son agencias de carácter técnico que podrían ser secretarías a los viceministerios que pudiesen haber de cooperación y de otro tipo. Pero todo esto es teórico, de manera que no quiero generar una discusión sobre este tema, pero sí me parecen muy buenas ideas esas 3 agregadurías que usted ha mencionado, que tú has mencionado, Javier. Javier, tu pregunta corta, por favor. Sí, no recuerdo si ha cambiado el requerimiento para aspirar a la Hay un Academia problema de Diplomática. audio, Javier, con Sí, el embajador Meyer. sí, ahí está mejor, sí. Ahí está mejor, parece que sí. Sí. Gracias. No recuerdo si la formación requerida para aspirar a la Academia Diplomática sigue siendo tan abierta como en algún momento significó una modificación, creo que en el gobierno del presidente Fujimori, que cualquier carrera terminada habilitaba a ser candidato a presentarse a la academia. Pero en todo caso, yo sí quisiera una reflexión, toda vez que fuiste director de la academia, Hans, sobre la formación de los diplomáticos. Yo la concentraría en la formación jurídica, en las relaciones internacionales, en la economía, en el comercio
y obviamente en las ciencias políticas y en las humanidades, básicamente en todo lo que es derechos fundamentales. Tiendo a pensar y a recordar, y con esto concluyo, en un listado que hizo un organismo de Naciones Unidas sobre la amplísima variedad de ítems de las relaciones internacionales. Hace más de 10 años lo leí por ahí, que había más de 300 subespecializadas, desde minas hasta el control terrestre, en fin. Y claro, nuestro servicio diplomático no tiene más de 500 o 550 funcionarios, si mal no me equivoco. Entonces, formarlos de una manera más específica y hacerlos rotar desde el punto de vista no solamente geográfico y consular y multilateral o bilateral, sino también por materias, de manera de contar con más capacidades, en la medida que no podemos en principio tener más diplomáticos, aunque coincido que hay que abrir embajadas como las que ha planteado Manuel. Gracias. Embajador Meyer. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. La formación de los diplomáticos, al menos cuando yo estuve en la academia, ya comenzaba a cambiar porque durante casi 12 años la formación en la academia tuvo un sesgo sumamente economicista, podría decir, aunque no me parece bien adecuada, pero estaba dirigida a digamos, preparar a los estudiantes que hacían maestría en la promoción de las exportaciones y las importaciones, en el turismo, etcétera, y se dejó un poco de lado en ese momento las relaciones internacionales y el ámbito político y los temas que usted ha mencionado. Yo no sé cómo se habrá desarrollado ahora la Academia Diplomática, lo siento mucho, no tengo mayor información, y la verdad es que la pregunta que usted me ha hecho no la podría contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Gracias, Javier. Y le doy la palabra a Ariela Ruiz Caro. Sí, buenas noches, embajador José Antonio Meyer. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan en esta nueva reunión. Muy interesante sus aportes, especialmente aquellos que tienen relación con el impulso que usted propone de las relaciones de Perú con la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en general han perdido dinamismo. ¿Y por qué? Porque Europa está mirando a China. En diciembre firmaron ese enorme acuerdo, ese importantísimo acuerdo de inversiones entre ambas partes, a pesar del disgusto de Estados Unidos. Y por otro lado, para la Unión Europea, África se ha convertido en, bueno, desde siempre es prioritario, ¿no? Pero esto se ha acentuado últimamente. Y uno ve, por ejemplo, que las negociaciones de la Unión Europea con la Unión Africana, que es más que los países del Subsahara, son 55 países, es todo África. No estas declaraciones tipo las cumbres iberoamericanas, Unión Europea, sino las negociaciones duras, económicas, se realizan a nivel continental, a diferencia de nosotros que no hemos podido ni siquiera lograr ellos los llaman asociaciones económicas, acuerdos de asociación económicas, que son los TLC, ni siquiera al nivel de grupo andino lo hemos podido lograr. Por otro lado, tampoco, si bien se ha firmado el TLC, es más fácil llamarlo, entre la Unión Europea y el Mercosur, esto fue el año pasado, en mayo del 2019, o sea, el anteaño ya, el Parlamento Europeo en octubre del 2020 dijo que no iba a pasar la ratificación en los congresos europeos por el tema ambiental. Ningún país que viole el Acuerdo de París, haciendo referencia a Brasil. Entonces me parece
me parece importante reconocer este escenario, y entonces allí tiene mucha importancia las propuestas que usted ha hecho. Por otro lado, tenemos una mirada distinta sobre el tema de Venezuela, los latinoamericanos, bueno, no los latinoamericanos, el Grupo de Lima, al que pertenecemos nosotros, y la Unión Europea, que el 6 de enero unánimemente presentó una declaración, el representante Josep Borrell, y no lo dice explícitamente, pero no reconoce a Guaidó como presidente porque no tiene ningún cargo, y la consulta popular que hizo, digamos que no dio los resultados que se esperaban. Entonces, en este escenario, ¿cómo nos afecta la salida, el Brexit? ¿Cómo nos afecta como país el Brexit? Y por otro lado, si usted considera que Perú debería de, digamos, salir del Grupo de Lima, porque ya legalmente, institucionalmente, no tenemos cómo reconocer, o sea, una embajada de un representante que no, ¿un representante de qué? Ya no hay una justificación. O sea, ya como Cancillería, ¿no? Como una decisión soberana, no sé qué es lo que usted considera. Me encantaría saber su opinión. Gracias. Sí, muchas gracias, Ariela. Gracias. Sí, la cuestión de Venezuela se ha complicado realmente la cosa. Como usted menciona, Europa no reconoce ya a Guaidó. Inclusive creo que ha visto que se ha desgastado. He leído muchas opiniones de congresistas, dirigentes alemanes y algunos otros franceses que han criticado las actitudes de la oposición venezolana, en el sentido que está sumamente dividido, que ya no hay representatividad en los grupos, y que Guaidó ya no sería representativo, y además porque ha salido de esta, o sea, ya ha sido reemplazada la Asamblea Nacional, en donde no participa, de manera que cuál sería su representatividad formal. Ya no lo pueden reconocer como presidente de esa asamblea. Bueno, yo creo que ahora la lucha por la democracia en Venezuela está en manos, en primer lugar, por supuesto, siempre lo ha estado en manos de los venezolanos. Yo creo que el sector internacional debe de seguir presionando, armando foros, creando opinión internacional, realizando presión, apoyando las medidas de sanciones, en las que se sanciona ya sea a personas o a las empresas que trabajan con ellos, con Venezuela, como algunos países europeos vienen haciendo, cerrando cuentas, en fin, haciendo una vigilancia muy importante de toda esa líderes corruptos que existen en Venezuela. Por el lado político, creo que tenemos que trabajar con las tantas oposiciones que tenemos en Venezuela. Creo que es el momento de que el factor internacional entre como un catalizador, quizás para poner de acuerdo entre todos y hacer una especie de y crear puentes entre la oposición. Yo no creo que sea imposible eso, pero ese es un camino que se podría, y no sé si lo han intentado antes, se podría hacer. Europa podría hacer eso al interior, Europa podría hacer eso al interior de Venezuela. Ellos todavía mantienen una importante cooperación con Venezuela. Y hay viajes y visitas de expertos, en fin, en donde se podría tomar contacto con la oposición y tratar de consensuar lo que no está consensuado, y tratar de buscar un líder o algunos otros liderazgos que puedan tener una voz común. Y luego la lucha tendrá que ser de Venezuela. Ahora bien,
Que el Perú salga del Grupo de Lima pero me parecería absolutamente contradictorio. Fue creado por el Perú. Y yo creo que si bien fases de su acción internacional pueden ser opinables, pienso que el Grupo de Lima es un factor que puede aunar esfuerzos con Oslo. Creo que Oslo es importantísimo con el grupo de contacto, aunar esfuerzos en eso y ver aunarse esta estrategia o generar esta estrategia para unificar la oposición, hacer invitaciones a los opositores para que vayan a Europa, para que vayan y hablar con ellos afuera de manera libre y decir, mira, nosotros te podríamos apoyar en esto, en varios temas, no se me ocurre cuáles, pero en fin. Y también en generar una acción conjunta entre todos los grupos que tenemos, porque si bien no estamos divididos, hay varios grupos que han tenido diversa gravitación en querer solucionar esto. Y yo creo que la solución pasa por una resolución definitivamente pacífica, que no de ninguna manera aceptar una invasión o una intervención militar, y los europeos son partícipes de esa opinión. Gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra César Campos. Buenas noches, César. Muy buenas noches, embajador Rodríguez Cuadros, y muy buenas noches a mi querido amigo también, el embajador Hans Meyer. En efecto, como ha dicho Ariela, una virtud que tiene la intervención del embajador Meyer es lo relativo a su experiencia como nuestro representante diplomático en Sudáfrica, porque ha traído el tema de las relaciones con el llamado continente de la esperanza en relación a nosotros. Eso me parece muy importante. No creo que tengamos una nueva oportunidad quizás de desarrollar con más amplitud este concepto. La experiencia que ha brindado el embajador Meyer sobre el particular me resulta bastante interesante. Yo tuve ocasión en el 2014 de participar en el Consejo Empresarial de América Latina, el CEAL, en su capítulo ibérico en Madrid, España, con Julio Lira, el director de gestión. Fuimos los dos únicos periodistas invitados a este evento, en el que escuché a Felipe González, que fue el invitado, digamos, más importante de la jornada, hablar sobre el futuro de las relaciones de la Unión Europea con el África y la importancia que tenía que los empresarios de América Latina también miraran a este continente con mucha expectativa. Fue la oportunidad, dicho sea de paso, en que Felipe González presentó en sociedad a Pedro Sánchez, llegó acompañado de él. Todavía Sánchez no era una personalidad, solamente era emergente dentro de la política española. Pero González dijo, Hans, algo muy interesante, porque se refirió en todo caso a la necesidad de buscar mayores vínculos no solamente de los empresarios, sino de las naciones latinoamericanas con África, sobre todo por razones de seguridad. Hoy por hoy el África le ofrece también graves problemas a la Unión Europea en materia de seguridad fronteriza, el tema migratorio, los barcos somalíes. Todos sabemos exactamente la dimensión de este problema que se ha acrecentado. Y yo me quedé pensando cuando te escuchaba, Hans, acerca de ello, porque en efecto tú quizás nos puedas dar un mayor alcance de cómo vincular también la importancia de aumentar, como ha pedido el embajador Rodríguez Cuadros, nuestra presencia en el continente africano, también por una razón de seguridad. Creo yo que no solamente Perú, sino América Latina en su conjunto tienen que elevar una voz muy, digamos, sentida sobre este tema y este problema que a la larga nos puede terminar afectando. Yo quisiera que, embajador Meyer, que usted pueda dar una visión acerca de ello y la experiencia, en todo caso, que acumuló a lo largo de su ejercicio como embajador peruano en Sudáfrica. Gracias. Embajador Meyer, tiene la palabra. Sí, bueno, sí, efectivamente, Europa está ahora, yo no sé si amenazada, pero sí tiene que resolver una serie de problemas que
África les trae al interior de la propia Unión Europea, especialmente con la migración, la presencia de personas a las cuales se tiene que asumir a través de los mecanismos de seguridad social, en fin, problemas de carácter económico, de carácter social. Y también Europa es bastante activa desde hace un buen tiempo en reconocer que el África es una especie de zona de influencia natural de todos los países europeos y de la Unión Europea, asumiendo una serie de responsabilidades en la ayuda en la ayuda, en la presencia militar inclusive de paz en algunos países, en la presencia de ayuda, de misiones de ayuda humanitaria contra el hambre, contra los desastres naturales, etc. Hay todo un sistema en la Unión Europea que hace de África un continente, yo diría que en este momento hasta más cerca que América Latina que Europa, de Europa. En materia de seguridad, hay un país que tiene una importancia relativa, que es Sudáfrica. Lo he mencionado en la pregunta que me hizo el embajador Rodríguez, en cuanto a la industria de seguridad sudafricana, la industria militar, que es una de las más grandes en todo el hemisferio sur de los países en desarrollo, y junto con Brasil y la India. Bueno, los países europeos no tienen problemas de seguridad, tienen problemas de seguridad, pero más bien no tienen problemas militares dentro del África, tienen problemas de seguridad. Creo que efectivamente estos temas podrían hacer una especie de tener influencia en la América Latina, podrían, digamos, saltar a América Latina de alguna forma, que la verdad es que habría que estar preparados para eso, para lograr enfrentar esos problemas. La verdad es que pienso que la seguridad en Europa está vinculada al África, definitivamente, y no solamente en términos territoriales, sino en términos económicos, en términos de población, y yo creo que Europa tiene mucho interés en ellos. Muchas gracias. Tiene la palabra Oscar Vidarte. Gracias, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, embajador Meyer, un placer poder conversar unos minutos en este panel. Partiendo de su experiencia, habiendo estado a cargo de la relación del Perú con los países centroamericanos, a mí me interesa mucho el quehacer, la dinámica, la importancia que tiene Centroamérica en la región. Países pequeños, con alto nivel de pobreza, problemas de violencia y también importante fuente de migración a Estados Unidos. Los países centroamericanos deberían ser, desde mi punto de vista, el nexo entre el sur y el norte de América. Ese paso necesario, ¿no? Ese vínculo entre Norteamérica y Sudamérica. Pero me parece que esto no termina sucediendo. A partir de su experiencia y de su conocimiento, yo le planteo dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es su opinión acerca de esta subregión de América Latina? ¿Y cuáles son sus perspectivas a futuro? Y por otro lado, ¿cuál es la importancia que Centroamérica o los países centroamericanos tienen para la política exterior peruana? Y esa segunda pregunta se la hago, claro, creyendo previamente de que Centroamérica no ha ocupado un lugar predominante e importante dentro de los principales intereses de Perú a nivel internacional.
Embajador Meyer, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, Centroamérica es parte de América Latina, tiene una importancia sumamente significativa para la política exterior del Perú. Tenemos embajadas en todos estos países. Creo que con ellos tenemos coincidencias en valores, coincidencias en posiciones internacionales. En fin, creo que hay digamos, elementos críticos en los cuales el Perú y Centroamérica podría proyectar una política muy auspiciosa. Creo que yo pienso que la política exterior del Perú debería de tener un planteamiento más concreto para poder tener un diálogo más fluido con todos los países de Centroamérica, porque son hermanos, son países hermanos, y yo creo que se debería de trabajar mucho más en establecer esos vínculos con Centroamérica. Centroamérica está cada vez más, digamos, jaloneada o imantada por México. Prácticamente constituye una especie de primera frontera, un perímetro, un primer círculo de seguridad de México, en donde se paran las migraciones a los Estados Unidos. Y yo creo que en eso nosotros podemos, en esos problemas, en los problemas que se plantean allí, podemos colaborar a solucionarlos, a colaborar a hacer un diálogo con las fuerzas internas que existen en esos países. Muchas gracias. Gracias, embajador Meyer. Pasamos ahora a nuestro último segmento de las preguntas rápidas y las respuestas cortas. Ariela, por favor. Sí, embajador, me parece una excelente propuesta esto de que el Perú tenga una embajada en Nairobi, porque es la sede, ¿no?, según usted lo dijo, del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Mi pregunta concreta es, a propósito de África, el presidente Trump en diciembre de este año ha propiciado que Marruecos restablezca relaciones con Israel a cambio de reconocer que el territorio de la República Árabe Saharaui sea parte de Marruecos. El presidente Fernando Belaúnde Terry reconoció esta república y luego en 2016, luego el presidente, en 1996 me parece que fue, el presidente Fujimori rompió relaciones con esta república. ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué se rompió esta relación diplomática y qué es lo que muchos candidatos presidenciales han propuesto de que van a iniciar relaciones a la hora de las campañas electorales? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Debería Perú reiniciar retomar esas relaciones diplomáticas que fueron rotas con el gobierno del presidente Fujimori? Embajador Meyer. Sí, muchas gracias. Bueno, el Frente Saharaui, Frente Polisario, ¿no?, ha tenido una larga relación con el Perú. Fuimos uno de los países que lo reconoció en América Latina. Y luego el presidente Fujimori, como usted bien dice, rompió relaciones, y cada vez más el gobierno de Marruecos ha ejercido influencia en toda América Latina para que las agujas del balance se acerquen más a su lado, a fin de anexarse esta zona y como territorio marroquí. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo creo que sí deberíamos restaurar las relaciones con el Frente Polisario como una fuerza existente. Ellos han logrado instituciones e inversiones y una actividad económica bastante fluida. Yo creo que sí, que se podría hacer eso a favor de que se consiga una independencia de esa zona, constituyéndose como un nuevo país. Y esto podría indudablemente tener consecuencias con Marruecos, pero no sería nuevo para Marruecos que un país o varios apoyen al Frente Polisario. Muchas gracias. César Campos. Gracias, Manuel. El Perú formaba parte del ASPA, de este acuerdo con la Liga Árabe, siempre poniéndonos un poco en el contexto también, no muy alejado del África, Hans, y sin embargo, y fuimos incluso sede de un encuentro de América Latina con la Liga Árabe en el año 2012 durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Nosotros tenemos ahora una condición suspendida porque participábamos en torno al UNASUR, es decir, como parte del UNASUR que podía integrar este acuerdo. ¿Visualiza alguna forma de retomar este contacto con la Liga Árabe a través del ASPA? ¿Debemos pasar previamente por nuestra reincorporación plena al UNASUR, reactivar nuestra presencia? ¿Qué opina sobre eso? Sí, yo creo que deberíamos de reactivar nuestra presencia en el UNASUR, el UNASUR debería ser reactivado. Creo que esa es una institución que vale la pena, tiene puntos muy positivos en la visión que tiene en la cooperación de la región. Yo creo que sí, a través del UNASUR se podría retomar la relación no solamente con la Liga Árabe, sino con otros sectores, otros grupos de países. Existen, por ejemplo, en África, muchos otros subregiones que están unidas por diferentes tipos de asociaciones y el UNASUR podría tener relaciones con ellos. Muchas gracias. Oscar Vidarte. Oscar, tienes la palabra. Sí, disculpen, no había conectado el micrófono. Muchas gracias. Embajador Meyer, una consulta. El fin de la Guerra Fría, en su momento, tuvo expectativas muy positivas, generó expectativas muy positivas. Sin embargo, creo que los hechos, las consecuencias, creo que generan un debate mucho más interesante. Erich Hobsbawm decía a inicios de los 90, ya adelantaba que el fin de la Guerra Fría iba a generar, por diferentes razones, el auge de la extrema derecha o de los nacionalismos de derecha, como finalmente terminó sucediendo. Kenneth Waltz decía a finales de los 90, no empujen a Rusia, le decía a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea, no empujen a Rusia a los brazos de China, traten de acercarse a Rusia, poco preveyendo lo que ha terminado sucediendo. Incluso Mikhail Gorbachev hace un par de años le preguntaron sobre la guerra en Ucrania, este conflicto que aún no se ha solucionado, y él decía que el conflicto en Ucrania era resultado de cuestiones irresueltas o producto de cuestiones irresueltas propias del fin de la Guerra Fría. Usando estos tres ejemplos, básicamente, y aprovechando que usted estuvo en Europa, tanto durante la Guerra Fría, en la década final de la Guerra Fría, como también después de la Guerra Fría, en países claves como Alemania, desde su punto de vista, ¿qué tan importante es el fin de la Guerra Fría para seguir conociendo a la Europa actual y a la Europa que se viene en el futuro?
Sí, bueno, para seguir conociendo a la Europa, esa es una pregunta muy interesante. El fin de la Guerra Fría, pues, fue un momento que Europa usó oportunamente para consolidarse y expandirse inclusive, sobre todo a través de la Alianza Atlántica con la OTAN, y acercar sus fronteras de influencia al menos cerca de Rusia. En esos momentos la China no era muy importante, ahora se ha vuelto sumamente importante, es un tercer factor gravitante en el ámbito internacional. Yo creo que Europa, luego de la Guerra Fría, es un jugador, es un miembro muy importante que está jugando hábilmente para mantener su hegemonía, sus áreas de influencia, tal como quedaron después de la Guerra Fría. Yo creo que la guerra de Ucrania va a continuar apoyando a Ucrania con Crimea, va a continuar conteniendo a Rusia en las ínfulas imperiales de Rusia, y creo que también se está convirtiendo en una alternativa muy válida, casi la única. Ojalá que el señor Biden continúe en Estados Unidos una política democrática de respeto de derechos humanos, pero es la única alternativa que creo que algunos países, sobre todo de otras regiones, tienen para la defensa de estos valores occidentales y liberales. De manera que yo creo que Europa va a continuar ese derrotero, y pienso que la Guerra Fría ha favorecido la influencia democrática, económica y el fortalecimiento de Europa desde el punto de vista económico y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Meyer. Llegamos al final de este espacio de reflexión. Creo que han ido saliendo temas gravitantes de la política exterior del Perú que no se habían tocado en los webinars anteriores, las relaciones con el África, a partir de los comentaristas, las cuestiones institucionales, de gestión de la Cancillería en este mundo cambiante, las relaciones con los países árabes y una reflexión algo más profunda, como la que usted, embajador Meyer, ha propiciado respecto del papel de Europa en la política internacional actual y muy específicamente en sus relaciones con América Latina y con el Perú. Queda claro también que la política exterior en el mundo contemporáneo es multisectorial y que ello debería implicar una coordinación horizontal, intersectorial, pero una dirección única y centralizada por parte de la Cancillería para tener competitividad. La política exterior del Perú, como la de otros países, tiene algunos atributos. Esos atributos, para ser calificados como tales, deben ser objetivos, identificables. Y hay dos atributos que tiene la política exterior del Perú que le dan competitividad en el mundo, entre otros. Uno es la biodiversidad, que ya hemos abordado de alguna manera, y el otro, evidentemente, es su diversidad cultural. La diversidad cultural del Perú es una renta estratégica de sus relaciones externas. Y tiene que ver además con un hecho específico, que este es un país con 5.000 años de historia donde han florecido una de las más grandes civilizaciones que han construido la historia de la humanidad. Y por eso la preservación del patrimonio
es una demanda no solamente de la política interna, sino de la política internacional. El próximo 21 vamos a tener la enorme satisfacción de poder dialogar con el doctor Luis Jaime Castillo Bata, quien ha sido ministro de Cultura, viceministro de Cultura, profesor visitante de las universidades de Harvard, de Stanford y de la Sorbona, y con él vamos a dialogar justamente sobre la política exterior cultural, que es un enfoque, o la política cultural exterior del Perú, que es el otro enfoque. Los espero entonces, los esperamos con nuestros panelistas el 21 en nuestro espacio de reflexión sobre la política cultural exterior del Perú con miras a las elecciones 2021. Y ahora sí, les pido a todos, por favor, que levantemos los micros para despedir al embajador Meyer con un cálido y caluroso aplauso. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, Hans. Gracias, Manuel. Gracias a Abrazos ti. a todos. Un abrazo, gracias a ti, como siempre. Saludos, Alan. Todos, Alan. Gracias, Manuel, Hans. Gracias. Luego.